Hola gente, les doy la bienvenida a esta nueva clase de la formación para militantes antiespecistas de primera línea antiespecista. La clase de hoy va a tratar sobre la historia del movimiento de liberación animal y va a tener dos partes, ¿ya? Esta es la hilación a lo largo de, desde el principio de estos cuestionamientos, que vamos a ver cómo hace muchísimo tiempo la sociedad humana, ciertos pueblos humanos empezaron a pensar la cuestión animal y las decisiones que tomaron, y cómo fue desarrollándose a lo largo de la historia esta misma idea hasta concluir, entre comillas, en lo que nosotros hoy conocemos como veganismo. Y todo lo que hoy engloba las teorías de los derechos animales. Esa va a ser la primera parte. Vamos a revisar la historia de la formación o el desarrollo de esta idea hasta que lleguen al veganismo. Y la segunda parte es cuando vamos a revisar en detalle cuáles las múltiples experiencias que ha tenido la militancia a favor de los derechos animales o la militancia antiespecista en la época moderna, ya que muchas veces creemos que hay muchas cosas que no se han hecho, cuando en realidad es solo desconocimiento de nuestra historia presente. Porque si revisamos qué es lo que ha ocurrido desde que el movimiento de liberación animal maduró, entendió que no son objetos, que son seres que merecen consideración moral, y empezó a militar estas ideas, nosotros hemos pasado por una innumerable cantidad diferente de experiencias, formas, tácticas y métodos que al fin y al cabo han representado el activismo a favor de los derechos animales. Así que en esta primera clase vamos a hacer una introducción más que nada histórica al desarrollo de la empatía humana respecto a los demás animales. Así que esta clase se titula La historia del movimiento de liberación animal, la empatía a lo largo de la historia. Y tiene de hecho una imagen al inicio que tiene muchísimo que ver con los inicios de este tipo de reflexiones morales. El índice de esta clase parte por una revisión de las raíces históricas. Vamos a ver algunos filósofos clásicos, las raíces modernas, el nacimiento del veganismo, y para la segunda parte vamos a tratar los años de acción y la actualidad. Va a ser una clase bastante interesante, quizá van a conocer algunas cosas que no conocían sobre los derechos animales, y espero que esto les ayude bastante a conocer un poquitito de la historia. Vamos a definir ciertas áreas de estudio en esta clase. Vemos, por ejemplo, el tipo de pensamiento que empezó a surgir en India entre el año 1200 y 800 antes de Cristo. Vamos a ver qué es lo que pasó en Grecia y en Roma con diferentes pensadores, la Edad Media, el siglo XIX y luego el siglo XX y el movimiento de liberación animal. Así que va a estar bastante entretenido. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que India tiene dos fases importantes respecto a esto. La era antigua, que es donde empieza a desarrollarse todo esto de las creencias respecto a la no violencia y los principios morales de Ahimsa, que al fin y al cabo tenían que ver justamente con el respeto a todos los seres vivos y no dañarlos, justamente porque dentro de las creencias indias se conseguía mal karma en este tipo de prácticas. Es decir, nosotros podemos ver que existe un pasado bastante largo respecto a las ideas de liberación animal y que tienen bastante que ver con India. De hecho, cuando nosotros empezamos a revisar qué es lo que pasó, cómo se fue desarrollando todo esto, nosotros podemos, de hecho, mencionar hechos bastante importantes. Vamos a extender un poquitito lo que tenemos en estos apuntes, los que están ustedes viendo, y les voy a leer un poco de estos temas porque son bastante complejos, tienen términos que no son para nada de nuestro idioma, así que mejor leer un poquitito. Se le atribuye en la época antigua a Parshvanatha, el 23º Tirthankara. Un Tirthankara, estos términos no los manejo para nada bien. Es literalmente algo así como un salvador o un maestro espiritual del camino recto, del Dharma, ¿ya? Y en este caso es como una especie de fundador de una línea, ¿ya? Esto tiene que ver bastante con la creencia jainista, que son justamente quienes empiezan a desarrollar estas ideas en India, ¿ya? A ellos se les atribuye justamente la práctica y la promoción de Ahimsa, que es este criterio de tratar de ser bueno, compasivo y respetuoso con todos los seres sintientes. Eso al fin y al cabo es lo que representa Ahimsa, ¿ya?
Entonces, si nosotros empezamos a ver el desarrollo en India de esto, nos vamos a encontrar que es un desarrollo bastante antiguo y que está atribuido a ciertos textos, ¿ya?, que se escribieron hace bastante tiempo. Hay numerosas obras literarias, de hecho, en India, clásicas, que hablan sobre la crueldad en muchos idiomas indios. Esto no fue solo algo que surgió de ciertas zonas en específico, sino que surgió en diferentes zonas. Y podemos atribuir la data de los textos más antiguos entre 1200 y 800 años antes de Cristo. De hecho, nosotros seguimos encontrando textos hasta el año 500 después de Cristo, haciendo hincapié bastante sobre el vegetarianismo moral, el no matar y el desarrollo de las virtudes personales, que era lo que representaba justamente esta forma de abstinencia. De hecho, si nosotros vamos viendo cómo se desarrolló esto, hubieron diferentes autoridades en Asia, al fin y al cabo, que fueron la base del desarrollo del movimiento radical por los derechos de los animales, a tal punto de que hubieron prohibiciones específicas desarrolladas por varios reyes en India, que además de hacer prohibiciones respecto a la crueldad animal o al uso de los animales, prohibían matar y comer carne. De hecho, si nosotros hablamos del emperador Ashoka entre el año 304 y 223 a.C., él emitió órdenes contra la caza y el sacrificio de animales, de acuerdo con el Ahimsa, la doctrina de la no violencia. De hecho, si hablamos de otros sectores de Asia, en este caso no India, en Japón en el año 675, el emperador Tenmu prohibió matar y comer carne durante periodos agrícolas, que en este caso era de abril a septiembre. Pero esto justamente con el paso del tiempo fue derrocado o derogado en el siglo XIX por la restauración Meiji. Si nosotros seguimos viendo ejemplos en India, tenemos a Basava, el reformador social indio del siglo XII, que insistió en el ahimsa y la no violencia y condenó con vehemencia todas las formas de sacrificio humanos y animales. Aquí nosotros estamos viendo que al fin y al cabo había un entendimiento bastante importante, nacido justamente de, como hablábamos en la primera clase de filosofía y moral, de sus propias raíces, sus raíces históricas, culturales, religiosas, económicas, que dieron paso justamente a un vegetarianismo moral, ¿no?, que no tenía que ver necesariamente por el uso que nosotros le dábamos a los animales y un cambio en el uso para beneficio nuestro, sino una responsabilidad moral para con ellos por sus propias características. Aquí estamos viendo el surgimiento justamente del vegetarianismo de raíces morales. Si nosotros llevamos a la época moderna, a la era moderna en Asia, nos vamos a encontrar que a finales del siglo XVIII y principio del XIX, Swaminarayan trajo un resurgimiento de las prácticas hindúes centrales del Dharma, Ahimsa y Brahmacharya. Estaba en contra, entre otros vicios, del consumo de carne, de los sacrificios de animales y de ciertos rituales. Él logró convencer a gran parte de la población justamente por una campaña gigantesca de sacrificios de fuego que no eran violentos a gran escala, en donde él promovía la ahimsa y la compasión, enfatizando un estilo de vida sin matar y sin carne. De hecho, el movimiento de reforma hindú Arya Samaj, que se formó en 1875, condenó varias prácticas malvadas de varias religiones y comunidades diferentes, incluido el sacrificio de animales y el consumo de carne. Según su fundador, Dayananda Saraswati, todas estas prácticas iban en contra del buen sentido y de la sabiduría de los Vedas. Los Vedas tienen bastante que ver justamente con este tipo de reflexiones, ya que son textos interpretativos. De hecho, si nosotros llevamos la época moderna en la que estamos viviendo ahora, en el año 2000, el Tribunal Superior de Kerala, India, utilizó el lenguaje de derechos en relación con los animales de circo, dictaminando que son seres de derecho. No, son seres con derecho a una existencia digna. Estamos hablando de la dignidad del animal, según el artículo 21 de la Constitución india. El fallo decía que si los animales humanos tienen estos derechos, los animales también deberían tenerlos. Miren, el argumento nace justamente, de hecho este es un argumento moderno, Scar, mi perrita que haciendo show, ladrando por la ventana para afuera. El argumento, si se dan cuenta, viene de hace muchísimo tiempo y no es un argumento para beneficio de los seres humanos, sino un argumento que intenta velar justamente por las características que hacen valioso a cada ser sintiente. El fallo decía que si los seres humanos tienen estos derechos, los animales también deberían tenerlos. El tribunal fue más allá de los requisitos de la Constitución de que se debe mostrar compasión a los seres vivos y dijo: no es solo nuestro deber fundamental mostrar compasión a nuestros amigos animales, sino también reconocer y proteger sus derechos. Waldau escribió que otros tribunales de la India y un tribunal de Sri Lanka habían utilizado un lenguaje similar.
En el año 2012 el gobierno indio prohibió usar el uso de animales vivos en la educación y en gran parte de la investigación. Y en el 2014 el destino de peregrinación jainista de la ciudad de Palitana en India se convirtió en la primera ciudad del mundo en ser legalmente lacto-vegetariana. Ha prohibido, declaró ilegal la compra y venta de carne, pescado y huevos, así como trabajos conexos con la pesca y el encierro de animales comestibles. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo una tradición sumamente antigua en donde ha habido una reflexión profunda respecto a la consideración moral de los animales y cómo justamente esta cultura ha ido desarrollando criterios cada vez más avanzados en torno a la consideración de esto. ¿Ya? Si nosotros seguimos viendo el desarrollo de esto, podemos pasar a Roma. En Roma nosotros podemos encontrar declaraciones de Pitágoras que instó al respeto por los demás animales, creyendo en la reencarnación del alma humana y la reencarnación del alma no humana, de hecho. Él creía en esos dos elementos y eran parte de su argumentación a favor justamente de los derechos animales. Aristóteles, de hecho, si nosotros vemos el caso afirmó que los animales carecían de razón o logos y colocó a los seres humanos en la cima del mundo natural. Sin embargo, el respeto por los animales en la antigua Grecia era muy alto. Algunos animales eran considerados divinos, por ejemplo los delfines. Y de hecho existían ciertos escritos que tenían relación con la consideración de ellos. Si mencionamos por ejemplo a Pitágoras, el filósofo y matemático Pitágoras, que vivió entre el año 580 y el año 500 a.C., instó a respetar a los animales creyendo que la alma humana y no humana se reencarnaban de humano a animal y viceversa. Hubo igualmente oposición de parte de Aristóteles, que dijo que los animales no humanos no tenían intereses propios, ubicándolos muy por debajo de los humanos en la gran cadena del ser. Fue el primero en crear una taxonomía de animales, percibió alguna similitud entre los humanos y otras especies, pero afirmó en su mayor parte que los animales carecían de razón, logos o razonamiento, logismos o pensamiento, nous o creencia doxa. Por otro lado tenemos a Teofrasto, uno de los alumnos de Aristóteles, que argumentó que los animales también tenían razonamiento, logismos, y se opuso a comer carne con el argumento de que le robaba la vida y por lo tanto era injusto. Estamos hablando de ya un razonamiento moral, un razonamiento ético, quiere decir, ético-moral. Teofrasto no prevaleció. De hecho, el autor Richard Sorabji escribe que las actitudes actuales hacia los animales más que nada se remontan a tradiciones cristianas occidentales o a la misma tradición india que a la influencia de estos filósofos romanos. Por otro lado tenemos a Plutarco del siglo I después de Cristo. En su vida de Catón el Viejo comenta que si bien la ley y la justicia son aplicables estrictamente solo a los hombres, la beneficencia y la caridad hacia las bestias son características de un corazón bondadoso. Están hablando de una reflexión ético-moral. Esto pretende ser una corrección y un avance con respecto al trato meramente utilitario de los animales y los esclavos por parte del propio Catón. La moralia, tradicionalmente atribuida a Plutarco, presenta argumentos a favor de la cognición en los animales en los ensayos sobre la inteligencia de los animales y menciona que las bestias son racionales, defendiendo de hecho el vegetarianismo moral por sobre el consumo de carne. De hecho, si hablamos ya de filósofos antiguos, estamos hablando de muchos filósofos que de hecho hicieron reflexiones importantes tratando de entender si es que dentro de la mente de los animales existía algo similar a lo que ocurría en nuestra mente. Es decir, hay una protoconclusión de la sintiencia animal, es decir, estas características relacionadas principalmente con el alma o con la mente, que se atribuían exclusivamente a los seres humanos en el pasado. Ya los filósofos en Roma, en Grecia y en otros lados empezaron a relacionarla justamente también con características animales. Entonces estamos viendo de que hace muchísimo tiempo el ser humano ha ido desarrollando cierta reflexión ético-moral que le ha permitido entender de hecho que los animales son más que algo, sino que también tienen las características de un sujeto, ya son alguien, y por consecuencia nuestra responsabilidad para con ellos no solo tiene que ver con la utilización responsable de un recurso, sino con la consideración de sus propias características y las responsabilidades que esto nos competen, que esto nos genera. Si nosotros seguimos avanzando, podemos encontrar, de hecho, en el año 1635 en Irlanda, una de las primeras legislaciones tempranas respecto a derechos animales. Esto es la primera legislación de la que tenemos registro en Europa. De hecho, eso lo menciona Ryder,
la persona que acuñó el término especismo en parte de sus investigaciones. En el año 1635 en Irlanda se aprobó la primera legislación de protección animal, conocida en Europa, prohibía prácticas crueles como arrancar la lana de la oveja y colocar arado en las colas de los caballos. En América del Norte, en el año 1641, la colonia de Bahía de Massachusetts aprovechó el primer código legal para proteger a los animales domésticos en América del Norte. La constitución de la colonia se basó en las libertades del reverendo Nathaniel Ward, incluyendo la prohibición de la tiranía o la crueldad hacia los animales. Es decir, hablar de crueldad a los animales, por mucho que hoy en día tratemos de hilar fino respecto a cómo pensar, y por mucho que nosotros entendamos que tenemos como el deber de respetar a los animales, el hecho de notar que existía crueldad hacia los animales ya es un avance sumamente grande, porque el poder entender de que existe crueldad implica una reflexión ético-moral. La evaluación de tus propios criterios, la evaluación de los resultados de tus intenciones. Quizá tú no tienes la intención de causar sufrimiento en los animales, pero igual estás siendo cruel, y una reflexión ética importante. Si es que debemos o no debemos tolerar esto que está causando sufrimiento a pesar de que sea parte de nuestras costumbres. Entonces, poder incluir en un código legal de conducta la consideración moral a los animales o la prohibición de la crueldad hacia los animales ya está hablando de un razonamiento bastante más avanzado que esta como sensación de que está ocurriendo algo malo solo porque es muy violento. Aquí estamos hablando de una reflexión que es bastante más profunda. De hecho, existen leyes de protección animal en Inglaterra que en el año 1654 se aprobaron como parte de las ordenanzas del protectorado durante el gobierno de Oliver Cromwell. Estas leyes se dirigían contra los deportes sangrientos como las peleas de gallo, el lanzamiento de gallo, las peleas de perros, el hostigamiento y el encierro de toros. Esto es importante que nosotros lo entendamos. A lo largo de toda nuestra historia, nosotros no solo hemos utilizado a los animales como bestias de carga sin remuneración, que es decir, hemos esclavizado a lo largo de toda nuestra historia a seres humanos y animales, transformándolos en fuerza de trabajo totalmente desechables. De hecho, mientras más fue aumentando la industrialización en nuestra sociedad, más se fue quitando un poco el trabajo animal, pero antes del desarrollo de las máquinas o antes de que la producción en los seres humanos aumentara, el trabajo corporal dependiente de nuestra propia fuerza era bastante limitado. Y cuando los seres humanos aprendieron a domesticar animales y transformarlos en máquinas de trabajo, las cosas aumentaron muchísimo. La producción, la productividad y el desarrollo de la sociedad humana creció de una manera impresionante. Y esto justamente es porque hemos utilizado a lo largo de toda nuestra existencia los animales como bestias de carga, como mano de obra no paga. Y es justamente en este tipo de reflexiones en donde se ha incluido a los animales dentro de un código legal de protecciones que nosotros vemos las primeras reflexiones o las reflexiones más desarrolladas respecto al tema animal. Ojo, aquí estamos hablando de una diferencia de tiempo bastante importante, porque cuando nosotros hablamos de los textos védicos estamos hablando también de textos que tienen la capacidad de regir conducta y al mismo tiempo funcionan como códigos morales o códigos legales, ¿ya? Entonces estamos hablando de una diferencia de miles de años. En India este mismo proceso de considerar a los animales como sujetos dignos de consideración moral empezó a ocurrir muchísimo tiempo antes de lo que empezó a ocurrir, según lo que tenemos registro en las sociedades occidentales. Si nosotros ya avanzamos a las primeras leyes modernas que podemos identificar a lo largo de la historia, también podemos encontrar ciertas perspectivas puritanas sobre el trato de los animales. Los puritanos en Europa interpretaron el dominio bíblico del hombre sobre los animales como una administración responsable en lugar de propiedad. Lo que nosotros hoy podemos llamar pacientes morales o individuos tutelados. Nosotros sabemos que tenemos cierta responsabilidad con los pacientes morales, por ejemplo los niños pequeños, que son seres que tienen derecho pero no tienen la capacidad de valerse por sí solos, por consecuencia no tienen deberes. Tenemos claro eso, y en este caso nosotros estamos viendo de que la interpretación bíblica del ser humano como señor sobre la creación en este tipo de personas, los puritanos en Europa, lo llevó a entender que justamente nosotros éramos responsables, no dueños de sus propias vidas. Ellos se oponían a los deportes sangrientos asociados con la ociosidad, la embriagadez y el mismo juego. La problemática es que así como han habido avances sociales, y eso es algo que también nos debería hacer pensar, también hay retrocesos sociales respecto a derechos. La revocación de las leyes se dieron, por ejemplo, aquí, en esta misma zona,
durante la restauración en los años 1660, cuando Carlos II regresó al trono. Y la oposición a los deportes sangrientos fue considerada como una interferencia puritana en la vida de las personas. Esto nos tiene que ayudar a entender de que muchas veces cuando nosotros creemos que la historia es lineal y acumulativa nos estamos equivocando. A lo largo de la historia existen muchísimos ejemplos de reflexiones o de procesos sociales que requirieron mucho esfuerzo y con el paso del tiempo fueron anulados por completo, olvidados o combatidos. De hecho, nosotros vamos a ver lo que ocurre con el avance de la lucha contra la vivisección en Inglaterra y cómo esto también se transformó en los primeros enfrentamientos sociales violentos por una causa que no implicaba a los seres animales, es decir, a los seres humanos, sino también a los animales. A ver, ¿qué más les puedo mencionar sobre esto? Bueno, si nosotros ya empezamos a mirar qué es lo que fue pasando con el desarrollo de estas mismas leyes, nos encontramos justamente con opiniones que estaban a favor y en contra. De hecho, si nosotros nos vamos directamente a revisar qué es lo que opinaban los pensadores influyentes, o que han pensado los pensadores más influyentes a lo largo de nuestra historia, podemos encontrar diferentes opiniones respecto al tema de los animales. Una de las cosas que a mí me parece importantísima mencionar es lo que pasa, por ejemplo, con Charles Darwin. Muchas veces nosotros no relacionamos a Charles Darwin con la historia del movimiento de liberación animal y con el desarrollo de la ideología de los derechos animales, justamente porque no entendemos cuál es el aporte tan grande, y de hecho creo que uno de los aportes más importantes que se han hecho en la historia a favor de los animales. El impacto del origen de las especies de Charles Darwin, donde presentó la teoría de la evolución por selección natural, transformó radicalmente la percepción humana de su relación con otras especies. Por primera vez nosotros teníamos pruebas fehacientes o una tesis sumamente bien elaborada que con el paso de los tiempos se transformó en una verdad científica, en la que nosotros entendíamos que las diferencias que teníamos con los demás animales eran de grado, no de fondo, que entendíamos que de hecho nosotros también éramos parte de una cadena de procesos biológicos y que éramos uno más dentro del reino animal. Darwin postuló que los seres humanos no solo compartían un parentesco directo con otros animales, sino que estos también poseían vida social, mental y moral. En sus cuadernos en el año 1837 expresó: a los animales que hemos convertido en nuestros esclavos no nos gusta considerarlos como nuestros iguales. ¿No buscan los esclavistas convertir al hombre negro en otra especie? Más adelante, en El origen del hombre, en el año 1871, argumentó que no existe una diferencia fundamental entre el hombre y los mamíferos superiores en sus facultades mentales, reconociendo en los animales la capacidad de la razón, toma de decisiones, memoria, simpatía e imaginación. Aquí es donde nosotros tenemos que entender de que las ciencias son grandes amigos de los derechos animales, porque cuando nosotros empezamos a hablar de ética y moral nos podemos encontrar con ciertos puntos de la conversación que son subjetivos, que tienen que ver netamente con, más que nada, todo eso que nos compone como seres sociales, que con una descripción correcta de la realidad. Y en este caso Charles Darwin nos entregó la posibilidad de poder hablar de los animales como sujetos reales que tienen intereses y en donde las características que se le atribuían a ellos no eran diferente a las nuestras en fondo, sino en grado. Por consecuencia, poner en duda, Darwin nos entregó la posibilidad de argumentar que si poníamos en duda las características que hacían dignos de respeto a los animales, estábamos poniendo en duda justamente nuestras propias características, porque son características compartidas. Y de hecho esto mismo tiene toda la relación con lo que hoy por hoy reconocen las neurociencias. Mamíferos, aves, reptiles y peces son sujetos que poseen todos los sustratos neuroanatómicos y neurofisiológicos para ser llamados seres conscientes. Por consecuencia, estamos hablando de que Charles Darwin entre el año entre 1800 y el 1900 ya desarrolló teoría científica que nos permite hoy por hoy tener la autoridad de la razón, y esto es importante. Desde que se funda la lógica en la antigua Grecia, nosotros sabemos de que entre dos premisas que se dicen ser verdaderas, lo más probable es que una sea falsa. ¿Por qué? Porque no existen verdades contradictorias, que si nosotros no podemos decir que los animales son sujetos y que no son sujetos, es decir, tiene que haber un error en alguna de las dos declaraciones, y esto es la herramienta que
nos entrega la ciencia, la lógica o el análisis de evidencia, y Charles Darwin nos hace uno de los más grandes aportes al conocimiento, permitiéndonos por fin entender la cuestión animal como algo que también es propio de nuestra propia valoración. Es decir, si nosotros decimos que somos conscientes, que sufrimos y que por eso nos deben respetar, Charles Darwin nos abrió las puertas a poder argumentar desde la ciencia, desde las reflexiones basadas en evidencia, argumentos de peso a favor de los animales y no solamente argumentos emocionales o subjetivos que aún no tenían confirmación por medio de evidencia científica. Si nosotros seguimos viendo cómo esto fue influyendo en la realidad, podemos hablar de los inicios del activismo moderno. Nosotros a lo largo de la historia hemos visto cómo este tipo de reflexiones se fueron desarrollando, pero un activismo a favor de los derechos animales es algo que no se dio siempre. Existió en India cierto activismo político, moral, y nosotros lo hemos visto de hecho al principio de esta clase, pero en el mundo occidental demoró bastante más el desarrollar este tipo de prácticas militantes respecto a los derechos animales, y tenía que ver más que nada porque la base de las sociedades occidentales no estaban tan ligadas con el desarrollo de estas virtudes compasivas que tenían raíces bastante milenarias dentro de los Vedas en India, o dentro de los pensamientos más, las filosofías más orientales. Si nosotros vemos, por ejemplo, una de las primeras propuestas de derechos legales para los animales, a mí me parece muy interesante la que surgió en Ohio, en Estados Unidos, alrededor de 1844, y de hecho me parece sumamente interesante la forma en que se argumentó esta propuesta de derechos legales. Alrededor del año 1844, ciudadanos propusieron una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que buscaba equiparar la representación de la propiedad animal en los estados libres con la representación de esclavos en los estados esclavistas. De hecho, fue bastante interesante. Ellos mencionaban que parte de los argumentos que se habían dado para considerar a los esclavos, que no eran blancos, como sujetos libres era justamente su cualidad de animal sintiente. Y ellos apelaban a de que si nosotros entendemos que nuestros semejantes son también animales sintientes, los demás animales sintientes deberían tener la misma consideración moral. Estamos hablando de un tipo de reflexión que intentaba equiparar la consideración moral de diferentes sujetos que estaban sufriendo situaciones que eran en realidad discriminaciones arbitrarias, como las personas que sufrían esclavitud humana o los animales que estaban en la situación de esclavitud también. Si vamos al año 1875, la reformadora social irlandesa Frances Power Cove, o Cove, como sea, fundó la Sociedad Nacional Antivivisección. Imagínense, en 1875. De hecho, Anna Kingsford, feminista inglesa, primera mujer graduada en medicina sin experimentación animal, en el año 1881 fundó la Food Reform Society. Estamos hablando de mujeres que partieron en un movimiento reformista y que llevaron sus reflexiones respecto a la opresión, a la injusticia o la discriminación arbitraria a tal punto que entendieron, por ejemplo, que era importante el defender a los animales en situaciones injustas como era la misma vivisección. De hecho, si nosotros vamos al año 1902, podemos encontrar el caso de Lizzie Lind, una feminista sueca, y su amiga Lisa Schartau, que fueron a Inglaterra para estudiar medicina y convertirse en activistas contra la vivisección. Imagínense esto, estamos hablando de personas que comprometieron parte de su vida para desarrollar herramientas que les permitiesen generar resultados. Estamos hablando del activismo a favor de los derechos animales. Durante sus estudios, ellas presenciaron experimentos crueles con animales y publicaron detalles en un libro en el año 1903, The Shambles of Science. Stephen Coleridge acusó a Bayliss de violar la ley de crueldad contra los animales en el año 1876, pero este último ganó el caso al afirmar que el animal estaba anestesiado. De hecho, esa fue una demanda que se hizo por la disección de un animal completamente consciente. Y producto de todo este asunto, activistas erigieron una estatua del perro, de este perrito que había sido diseccionado en el año 1906, generando un montón de controversia y vandalismo estudiantil, oposición de los vivisectores. De hecho, existió un disturbio bastante grande en el año 1907, en donde participaron más de 1000
y sufragistas feministas que defendían justamente a los animales en contra de la vivisección, incluidos también sindicalistas que eran grupos mixtos de hombres y mujeres, en Trafalgar Square, en donde tuvo que participar la policía para disolver estos enfrentamientos. Fue tanto lo que ocurrió respecto a este tema de luchar contra la vivisección que muchos de los científicos sostenían que lo que se estaba haciendo, y escuchen esto que se parece muchísimo a lo que seguimos haciendo, esto es el año 1907 y todavía desde la ciencia se sigue ocupando el mismo argumento. Se apelaba a que los antiviviseccionistas eran personas anticiencia y que intentaban humanizar a los animales, entendiendo que hoy por hoy sabemos que no existe forma de humanizar a los animales porque nosotros somos animales, los seres humanos somos simplemente un tipo de animal. La estatua fue retirada del parque 2 años después, en el año 1909, debido al vandalismo y los disturbios que generó más de una vez. Entonces estamos hablando justamente de un desarrollo que a lo largo de la historia ha tenido muchísimo que ver, no solo con la compasión conveniente o utilitaria, sin confundir con utilitarismo, que el utilitarismo no se refiere a solo utilizar personas, sino, bueno, eso lo vimos en la clase de filosofía moral, pero una visión utilitaria de los animales. Estábamos hablando de reflexiones que tenían toda relación con una sincera o un sincero cuestionamiento de qué hacíamos nosotros con los animales, la responsabilidad que nos competía siendo seres pensantes y cómo nosotros promover esto en sociedad. Estamos viendo que a lo largo de toda esta historia, que sirve en promedio los primeros textos del año 1200 antes de Cristo hasta esto 1900, 1950, a lo largo de todo el globo nosotros hemos ido reflexionando respecto a nuestro trato con los animales, y esto es importante entenderlo. Esto se produce como un fenómeno natural. Muchas personas creen que lo natural en el ser humano solo tiene que ver con la depredación, así como que naturaleza es violencia, cuando en realidad las características naturales que nosotros poseemos, el hecho de tener neuronas espejo que nos permitan sentir en parte lo que siente otro, el hecho de no poder diferenciar bien nuestra sensación y la corporalidad. Hay un fenómeno que a mí me parece sumamente interesante, que cuestiona un poquitito la idea del yo. No estoy diciendo que esto sea una reflexión científica, ojo, esto es un ejercicio mental que a mí me parece sumamente interesante. Cuando yo pienso en mí, siempre defino que los límites están en mi corporalidad, pero cuando empiezo a pensar en lo que siento, se empieza a volver un poco más confuso el asunto, porque yo siento lo que siente mi cuerpo y lo que el medio genera en mí, pero al mismo tiempo puedo sentir lo que otro siente por medio de la empatía en mis propias capacidades. Cuando un hijo o mi hijo le pasa algo, yo lo siento en mi cuerpo, en mi corazón, me duele. Cuando le pasa algo a mi madre, a mí me duele. Cuando le pasa algo a alguien que a mí me importa, me duele. Por consecuencia, el yo, el nosotros empieza a disolverse un poco, y todo este tipo de experiencias relacionadas también con nuestra capacidad natural de poder comunicar ideas, reflexionar, abstraernos, todas estas son características naturales. Es natural que hayan llevado al ser humano a ir poco a poco evaluando realmente qué era lo que hacía respecto a los animales, y al momento de interactuar con ellos y ver el sufrimiento, cuestionarse si es que eso que estaban produciendo era correcto. Entonces nosotros podemos ver a lo largo de la historia que han existido muchísimos debates respecto a la consideración moral de los animales, pero los tiempos ni las circunstancias han sido lo suficientemente favorables para estas ideas para transformarse en la norma general, ya que independiente de que esto es algo que lleva tanto tiempo, seguimos siendo la minoría, las personas que entendemos de que la sensibilidad animal, la sintiencia animal implica responsabilidades bastante más grandes que solo un trato compasivo o un sacrificio no violento. Por consecuencia, es importante saber de que como seres humanos venimos muchísimo tiempo desarrollando estas ideas para no sentir que somos tan especiales o que portamos algo así como la luz que iluminará el mundo, porque este tipo de ideas llevan miles de años dentro de la sociedad humana y hasta hoy no se transforman en las ideas mayoritarias. Por consecuencia, algo debe haber que quizá hemos hecho mal o que no estamos considerando al momento de avanzar. ¿Por qué? Porque las reflexiones no son muy distintas. Las reflexiones que nosotros vemos en India hace 3000 años son reflexiones morales bastante profundas que hablan del desarrollo de las virtudes humanas, la responsabilidad para con los otros, el análisis de tus propias conductas, el desarrollo de la compasión, de la no violencia, y hoy por hoy no es muy distinto lo que nosotros relacionamos con el veganismo, los derechos animales, y aún no somos el pensamiento dominante. Entonces tenemos que entender de que esto es algo que, de hecho, cuando empezamos a ver los principios del veganismo, y aquí sí vamos a la época moderna, al siglo XIX, siglo XX,
Podemos encontrar, por ejemplo, que los miembros de la Sociedad Vegetariana Inglesa, que evitaron el uso ya de huevos y leche, ya eran llamados vegetarianos estrictos. Ya empezamos a encontrar personas en las sociedades occidentales que empiezan a llevar a la práctica un vegetarianismo estricto con raíces morales. La Unión Vegetariana Internacional, de hecho, cita un artículo que informaba a los lectores sobre la alternativa al cuero para zapatos en la revista de la Sociedad Vegetariana en el año 1851, como evidencia de la existencia de grupos que ya buscaban por completo evitar todos los productos de origen animal. Desde principios del siglo XX en adelante hubo un malestar creciente en la sociedad con respecto al consumo de huevo y leche. Y en el año 1923, su revista escribió que la posición ideal para los vegetarianos es la abstinencia completa de productos animales. Entonces estamos viendo cómo, antes de que el mismo veganismo surgiera como esta doctrina que busca que el hombre viva sin explotar animales, ya se había desarrollado. Es decir, el veganismo no vino a desarrollar nada nuevo, sino a definirlo, y producto de hechos que no sabemos, que pueden ser netamente quizá las épocas modernas, el lugar donde surgieron, que hayan surgido justamente en la Vegan Society, en un país europeo. Este tipo de reflexión se ha creído que es la primera reflexión completa respecto a la consideración moral de los animales, cuando no es así. De hecho, esta es simplemente una forma de reflexionar la consideración moral de los animales o el respeto a los derechos animales. ¿Por qué? Porque si nosotros no fuéramos parte de estas raíces históricas, discursivas o culturales, nosotros estaríamos entendiendo quizá lo mismo y llevando adelante la misma práctica, pero con una forma argumentativa distinta. Eso mismo puede ocurrir, o de hecho, eso mismo nosotros vemos al principio de esta charla cuando entendemos de que por medio de otra forma argumentativa, de los mismos textos védicos y de la misma filosofía de la IMSA, se llegó a conclusiones que son muy similares a la práctica de la abstinencia de cualquier tipo de consumo o fomento de consumo, financiamiento, actividad educativa, distractiva, lo que sea que implique explotación animal. Es decir, nosotros hoy por hoy definimos el veganismo justamente como se definió en el pasado, la doctrina de que el hombre debe vivir sin explotar animales, con diferentes matices. Hay diferentes personas que a lo largo del tiempo han ido reformulando esta idea, y lo importante es que nosotros entendamos que esa idea de tener una obediencia a la fundación del veganismo ni siquiera tiene importancia histórica. El veganismo es un momento importante a favor de los derechos animales, pero no es el inicio de nada, es el desarrollo de algo que de hecho nos está mostrando la historia puede seguirse desarrollando. Si nosotros llamamos a la fundación del veganismo mismo, ya empezamos a ver que existen 3 puntos importantes, es decir, los primeros debates dentro de las sociedades hasta que se le da el nombre de veganismo, la creación del concepto y la definición de este. Debate sobre huevo y productos lácteos que vemos en la primera mitad del siglo XX en la sociedad vegetariana. Podemos mencionar, por ejemplo, lo que resume Lea Leneman de la Universidad de Edimburgo, que resumió los debates en la primera mitad del siglo XX sobre el uso de huevo y productos lácteos. Mencionaba que en The Vegetarian Messenger y en la revista Health Review hubo frecuentes cartas y editoriales al respecto, debatiendo justamente sobre la moralidad del consumo de huevos y lácteos. Ya estamos viendo que en sociedad vegetariana había un debate serio para poder redefinir qué era el ser compasivo o justo con los animales. La repetición de la secuencia ocurrió a lo largo de los años en una serie de artículos y debates que no pararon dentro de estos mismos grupos. En 1944, Donald Watson y su esposa Dorothy Morgan propusieron la palabra veganismo después de que la Vegetarian Society rechazara promover un estilo de vida sin lácteos en su revista. Es decir, nos encontramos que justamente hubo una oposición a llevar la idea hasta este punto. Y en el año 1951 ya la Vegan Society anunció una definición oficial del veganismo, que es la doctrina de que el hombre debe vivir sin explotar a los animales. Entonces, si nosotros vemos qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo, vemos que en realidad el ser humano, desde diferentes líneas argumentativas, desde diferentes orígenes históricos, de diferentes formas de entender el mundo o entender la razón y el conocimiento, ha ido reflexionando respecto al trato de los animales y ha llegado a conclusiones ético-filosóficas importantes, en donde no solo se le reconoce a los demás animales las características de sujetos, sino que además se les da al ser humano la responsabilidad de tomar eso de manera seria y actuar en concordancia. Entonces, esta clase yo quiero que la utilicemos para entender de que somos parte de un movimiento histórico que a lo largo de miles y miles de años ha intentado influir en la sociedad para poder cambiar la consideración moral que tienen los demás animales, y no, como muchas veces se cree, parte de un movimiento único que surgió
descubrió hace muy poco, que es la llama que liberará a los animales de la esclavitud. Porque, como van a ver en la segunda parte de esta clase, donde yo voy a hablar qué es lo que hemos hecho con este concepto de veganismo y cómo el movimiento de liberación animal ha llevado adelante todo tipo de práctica, desde prácticas muy interesantes hasta prácticas muy cuestionables, como el robo, por ejemplo, como la exhumación de cuerpos muertos de un cementerio, de un familiar, de un líder de una asociación de caza, o autos bombas. Es decir, muchos de nosotros no sabemos que han existido tiempos muy violentos dentro del movimiento de liberación animal, y en donde se ha probado todo lo habido por haber, hasta la fantasía más loca que puede tener una persona cuando se siente superado por el sufrimiento animal, ya lo hemos llevado adelante, y cada una de estas expresiones de combate, de lucha, de rescate o salvataje de animales ha tenido diferentes consecuencias, experiencias y aprendizaje a lo largo de la historia. Entonces, espero que todos tratemos de entender en profundidad que somos útiles para una causa que a nosotros nos supera. ¿Por qué? Porque no somos los creadores de esta reflexión. Esto ha sido un interés humano que a lo largo de miles y miles de años ha tratado de cambiar las reglas del juego y aún no lo está logrando. Así que nos quedan muchas cosas que reflexionar, muchas cosas que aprender y mucho que hacer por los animales, porque realmente ser vegano, gente, no es hacer lo mínimo, es simplemente cumplir con la responsabilidad que nos compete como seres racionales frente a algo que hicimos la gran mayoría de nosotros, que es causar muchísimo sufrimiento. Lo mínimo que le debemos a las víctimas de nuestro actuar negligente es reparar el daño, no solo abstenernos de hacerlo. Cuando nosotros pedimos perdón, lo importante no es solo sentirnos arrepentidos, sino hacer cosas para subsanar el daño hecho. Entonces, espero que nosotros entendamos justamente nuestra adherencia al veganismo como eso, como la primera parte de lo que debemos hacer respecto a los animales, no causarles más daño, pero entender también de que hay una segunda parte muchísimo más importante, que es tratar de que esto no siga ocurriendo. Espero que esta clase les haya gustado, gente. El próximo domingo voy a estar compartiendo la segunda parte de esta clase. Va a estar sumamente interesante. Va a tener material histórico que nunca en su vida han visto, fotografías de cosas que es muy difícil de conseguir y que espero que a todos ustedes les ayuden a entender que efectivamente tenemos una historia bastante larga y muy interesante de analizar. Así que eso, gente, les mando un abrazo muy grande. Los animo a mantener siempre ese sentido de urgencia, de entender de que en este preciso instante hay millones de animales sufriendo una situación sumamente injusta, y que si no entendemos que esto es algo urgente, si no entendemos que no hemos hecho ni lo mínimo, vamos a seguir confiados creyendo de que el aumento de la venta de productos veganos o el aumento del veganismo en redes sociales es igual al aumento de la consideración moral respecto a los animales en la sociedad humana. Porque la verdad es que, independiente que veamos una historia sumamente fructífera, una historia sumamente interesante de desarrollo moral humano respecto a los animales, la verdad es que las cifras nos están ganando. En la actualidad, el consumo de animales en países en vía de desarrollo crece y crece, y la tendencia global al aumento del consumo de animales crece y crece. Solo hay algunos lugares de Europa o algunos países en específico donde se ha congelado la tasa de crecimiento, pero la verdad, con más de 3.000 años de trabajo todavía no conseguimos nada realmente importante para los animales. Así que hay mucho que hacer, gente. Cuiden su cabeza, no se desesperen y traten de ser lo más útiles posible, siempre formándose en todo lo que puedan. Si queremos cambiar el mundo, hay que tratar primero de entenderlo. Les mando un abrazo muy grande, gente, y mucho ánimo a todas esas personas que recién lo están intentando. Lo que están haciendo es súper importante, y les mando todo el ánimo del mundo. Que estén muy bien, gente. Nos vemos.